cabo de varias horas ya de exposiciones y después de haberse volcado en esta sala una enorme cantidad de datos de todo tipo, económicos, jurídicos, administrativos, ambientales, climáticos y de todo orden, creo que tenemos que hacer un esfuerzo serio para no perder de vista lo principal, para no perder el foco. ¿Qué es lo principal acá? ¿Qué es lo más importante de todo? Que al día de hoy hay 1.850.000 personas que viven en el área metropolitana cuyo suministro de agua depende de una sola fuente de agua y de una sola planta potabilizadora. Esa es una situación extraordinariamente vulnerable y peligrosa. Y estas no son conjeturas, porque acabamos de vivir una gravísima emergencia hídrica, donde nos levantábamos cada día a escuchar los informativos, a ver cuántos días de agua quedaban, cuál era el nivel de Paso Severino, y estábamos especulando si iba a durar más o iba a durar menos y qué iba a pasar el día que no hubiera más. La emergencia la tuvimos y nada nos garantiza, como se ha dicho reiteradamente y con acierto, que esas cosas no vuelvan a suceder. No sabemos con qué frecuencia. Todos queremos ser optimistas y esperar lo mejor, pero estamos en una época de cambios, el famoso cambio climático que está sacudiendo al planeta, y las certezas en las que vivimos tranquilos durante 150 o 200 años han empezado a tambalearse. Y frente a esa situación no podemos permanecer cruzados de brazos dejando que casi 2 millones de personas sigan dependiendo de una sola fuente de agua y de una sola planta potabilizadora. La emergencia se produjo y frente a la emergencia el Estado tiene que actuar. El Estado democrático tiene que llevarle a la ciudadanía la tranquilidad de que el problema va a ser atendido y resuelto. Está muy bien estudiar, está muy bien analizar, pero no podemos caer en la parálisis por el análisis y seguir acumulando estudios sobre estudios y cada gobierno le pasa la posta al que viene, pero no hace lo que hay que hacer obra, hay que encarar el problema, hay que empezar a resolverlo. No es esta la única medida que hay que tomar, lo dijo el ministro en su primera intervención, no alcanza con Arasatí, además hay que hacer Casupay, además hay que evitar las pérdidas importantes que sufre OCE por un montón de factores que fueron además bien explicados. Pero no se puede hacer todo a la vez, esa es la realidad, y hay que ir paso a paso. Pero por ir paso a paso no podemos quedarnos quietos. Es necesario empezar a actuar y darle a la ciudadanía la tranquilidad de que se va a hacer algo. Porque si después de lo que pasó no hacemos nada, ¿cómo sorprendernos después de que el desencanto de la democracia o la desilusión de la democracia golpee también a esta ciudadanía uruguaya, que es en el continente la que tiene más confianza en las instituciones democráticas? Son las instituciones democráticas las que tienen que responder, y no respondemos con discursos, ni con análisis, ni con estudio de la academia, respondemos con obras que le garanticen el agua a la gente. Que garanticen agua a toda la población del área metropolitana, porque todos la necesitamos. Pero los que más sufren cuando hay carencia de ella son esos más vulnerables que tienen que ir a comprar el bidón y no tienen con qué hacerlo. O sea que los primeros beneficiarios de la provisión de agua suficiente y adecuada van a ser los que tienen dificultades para comprarla cuando el agua no sale de la canilla, como estamos acostumbrados a que ocurra. Se ha cuestionado la constitucionalidad de esta obra que se va a hacer. Creo, francamente, que el cuestionamiento no tiene fundamento. Acá no se ha hilvanado ningún razonamiento para decir que se afecta el suministro de agua por OCE. Se repiten opiniones. Yo digo que el suministro es la actividad que cumple OCE llevando el agua a cada uno que la consume. Y eso no se ve afectado de ninguna manera porque las tareas preparatorias queden a cargo de lo que en derecho civil se llama auxiliares de cumplimiento. Son personas que ayudan a que el obligado, que es OCE, no es otro, cumpla su obligación y suministre el agua. El obligado es OCE, el responsable es OCE y no delega su responsabilidad ni la transfiere con esta obra. Simplemente se vale de un tercero para hacer las tareas preparatorias necesarias a efectos de mejor cumplir su obligación. ¿O acaso vamos a pensar que cuando OCE, como pasó en esta emergencia hídrica, tiene que llegar con el agua a pueblos perdidos en el interior del país donde no hay cañerías ni hay pozos suficientes y van los camiones? Esos camiones tienen que ser necesariamente de propiedad de OCE porque si no son y los alquilaran, se estaría violando la Constitución. Plantearlo es absurdo. Y aunque se ha cuestionado, en términos yo creo que poco felices, la autoridad de distinguidos catedráticos que han opinado acerca de esto, no se ha
discutido lo que expuso con meridiana claridad y contundencia el señor gerente jurídico notarial de OCE. Y esto es que lo que se está cuestionando ahora no se cuestionó cuando lo hizo la Intendencia de Montevideo y otras intendencias del país, como la de Maldonado, si no recuerdo mal. La previsión constitucional es exactamente la misma para el suministro de agua potable y para el saneamiento. Si no se puede hacer el suministro de agua con el auxilio de terceros, tampoco se puede prestar el saneamiento con auxilio de terceros. Si no se pueden hacer obras para una cosa, no se pueden hacer tampoco para la otra. Y sin embargo, no cuestionan a las intendencias cuando lo hacen y cuestionan a la OCE cuando lo que quiere garantizar es el suministro de agua para gente que la necesita. Creo que eso derriba absolutamente el argumento de la inconstitucionalidad. Y no me voy a extender sobre esto porque ha sido tan claro el razonamiento del doctor Rivieso que no quisiera empañar esa claridad con otros comentarios que tampoco son necesarios a mi juicio. Se dice que faltan respaldos técnicos para esta obra. Escuché al señor Pereira, Fernando Pereira, diciendo que se iba contra la ciencia al proceder de esta manera. Pero, señor presidente, yo tengo a la vista el diario de sesiones del 19 de octubre del año pasado, cuando vino aquí el entonces ministro de Ambiente, Adrián Peña, hacía una reseña prolija, circunstanciada, de las actividades que se cumplieron para impulsar esta obra, y allí decía que en abril del año 2021 ya estaba trabajando un grupo de seguimiento que el directorio de OCE había constituido para evaluar los estudios de factibilidad que el consorcio debía presentar. Esto ya estaba ocurriendo en abril del 2021. Y el 20 de septiembre del 2022, más de un año después, un año y medio después, estaba firmándose el acta final del grupo de seguimiento y contraparte de los estudios de factibilidad, aceptando esos estudios desde el punto de vista técnico, financiero y jurídico. Y esa acta la firman 9 de 10 de los gerentes de OCE. Hay un voto en contra, y creo que el voto en contra demuestra que hubo efectivamente debate y libertad para que cada cual se expresara como quisiera, y 9 de los gerentes que integraban ese grupo de seguimiento dieron su conformidad con los estudios de factibilidad oportunamente presentados. Y yo me pregunto, ¿quiénes saben más que los gerentes de OCE, que los ingenieros de OCE, que los técnicos de OCE acerca de cómo suministrar agua en este país? ¿Quién sabe más que el personal técnico de planta de esta empresa pública que hace 70 años que sirve agua a los uruguayos? Yo respeto los saberes científicos y respeto la academia, pero si tengo que inclinarme por quién es el que sabe más de suministro de agua en la práctica y en la realidad, yo sigo el dictamen de las gerencias de OCE, no tengo ninguna duda. Y esos gerentes, por 9 votos a favor en 10, dieron su conformidad a los estudios de factibilidad presentados por el consorcio de que se trata. Eso para mí es ampliamente suficiente. Se nos dice también, dándole realce al episodio, que hay vecinos desconformes, porque se van a ver afectados por la obra, o se van a ver afectados por las expropiaciones. Y sí, señor presidente, sabemos que las expropiaciones molestan normalmente a los expropiados. Recordamos las quejas de los que se perjudican con el tren de UPM, las manifestaciones que hubo en distintos pueblos del interior que no querían que el tren pasara por su pueblo o cerca de su casa. Pero el principio que está en la base del instituto de la expropiación es que el interés público está por encima de los intereses particulares. Y por eso la Constitución admite la expropiación a través de un procedimiento por el cual, en definitiva, como lo recordaba con tanta claridad el doctor Rivieso, quien determina el precio en caso de discrepancia es el juez. Pero en definitiva, hay una expropiación y para mí no vale el argumento de que a los expropiados les molesta que los expropien, porque entonces no hacemos obras públicas, presidente. Si vamos a privilegiar el interés privado y particular frente al interés general y público, entonces no hay más obras públicas en este país. No aceptamos ese razonamiento. Nosotros que pensamos que el Estado tiene una importante tarea que cumplir para promover el desarrollo económico y social del pueblo, creemos en la expropiación como instrumento necesario y constitucional.
Y si se usa en este caso, bien usado está, porque se trata de suministrarle agua a casi 2 millones de personas. Se cuestiona también la forma en que esto se va a financiar. Yo no me voy a meter en los cálculos financieros, que no los conozco ni podría hacer ninguna consideración técnica a ese respecto. Ya los hizo la señora gerente de Recursos Financieros de OCE. Pero sí señalo lo que ya ha sido señalado en el sentido de que esto no es nuevo, ya se ha usado antes. En los gobiernos anteriores se usó este instrumento en abundancia. Yo no lo critico, no lo condeno, habría que ver caso a caso si se hizo bien o se hizo mal, pero el instrumento este de que el Estado tiene que hacer una obra necesaria y no tiene los recursos para hacerlo, y atrae inversión privada para que los inversores privados hagan la obra, y lo hace ofreciendo a esos inversores privados condiciones atractivas, esto lo hemos visto, vaya si en abundancia, en gobiernos anteriores. Sería un ejercicio interesantísimo comparar este contrato, el de OCE ahora, con el contrato de UPM y ver a quién se le dieron más ventajas y beneficios. Quizás en algún momento tengamos tiempo para hacer eso, con algunos compañeros de este cuerpo que hoy no están, pero que han estudiado ese contrato con UPM minuciosamente, como el señor diputado Luz, por ejemplo, que se debe saber de memoria. Pero yo no voy a eso porque no conozco ese contrato, pero sí tengo presente los contratos que hizo UTE para promover la instalación de molinos eólicos y generar así energía a partir del viento. Así se hizo el cambio de la matriz energética, del que tan orgullosos estaban los gobiernos anteriores, que tanto se ponderó y tanto se ensalzó. Y yo no digo que esté mal, pero digo, tengamos a la vista esos contratos para generar energía eólica. Hubo otros para generar, por ejemplo, energía fotovoltaica, pero eso no me voy a referir. Miremos nomás lo de la energía eólica. Y resulta que hoy por hoy, el porcentaje de potencia eólica contratada con UTE a los privados con respecto al total de potencia eólica instalada es del 87,54%, casi el 90%, para los que hablan de privatizaciones. Bueno, acá privatizamos la generación de energía eléctrica a través de molinos de viento. Se dice, vamos a pagar fortuna, no sé si 40, 50 millones de dólares por mes. Bueno, pero a estos inversores privados que instalaron los molinos, vaya si se les paga por su inversión, se les compra toda la energía que producen. Y esos pagos, naturalmente, son onerosos. El año pasado se le pagó a estos inversores privados que instalaron estos molinos de generación de energía a través del viento, 304 millones de dólares, números redondos. En el 2021 fueron 297 millones de dólares. En el 2020 fueron 335 millones de dólares. Si sumamos lo que se pagó desde el 2013 hasta el 2022, perdón, hasta junio de este año inclusive, UTE lleva pagos 2.225 millones de dólares. Cuando se hace ese razonamiento, dice, ¿cuántas escuelas se hubiesen podido construir con esto que se le va a pagar al consorcio que va a ser Arasatí? Bueno, repitan este discurso diciendo, con estos 2.200 millones de dólares que ya llevamos pago a los que instalaron molinos, ¿qué se hubiera podido hacer? Yo no estoy criticando esto. No tengo elementos de juicio para criticarlo y me alegro que se haya variado la matriz energética del país. Pero estoy señalando estos hechos porque parece que se olvidan. Esto es lo que hemos pagado. ¿Y cuánto falta pagar? Es otra gran pregunta. Bueno, vamos a seguir pagando hasta el 2041, porque los contratos tienen más o menos 20 años de duración. Y lo que falta pagar en dólares constantes asciende a la suma de 4.320 millones de dólares. 4.320 millones de dólares, más 2.000 y pico que ya se pagaron. Esto es lo que nos están costando los molinos. Y nadie dijo, ¿por qué no hace UTE esa inversión? ¿Por qué no instala UTE los molinos eléctricos? Que al final del día, cuando se terminen de pagar estos contratos, van a seguir siendo propiedad de los inversores privados, a diferencia de esta planta que desde el día 1 es propiedad de OCE. Le estamos pagando miles de millones de dólares a inversores privados que conservan la propiedad de sus molinos y OCE, en cambio, va a ser propietario de lo que se haga desde el día 1. Y además, si se habla de riesgos e incumplimientos y dificultades,
téngase presente que a estos inversores, señor presidente, les estamos garantizando que le vamos a comprar los megavatios a casi $80 el megavatio hora, cuando hoy el precio de mercado apenas supera los $40 por hora. Le garantizamos $80 en un precio que va a seguir bajando a medida que mejora la tecnología. Así que hemos tenido contratos de este tipo que no fueron impugnados por quienes hoy impugnan este otro, que es, como lo demostró el ministro en su primera intervención, más ventajoso todavía para el interés nacional y resuelve el problema del suministro de agua para casi 2 millones de personas. Muchas gracias.